Quiero hacer en esta mañana, empecé de esta manera, hermanos, porque me alegro que Sergio hizo referencia a lo que ha estado recibiendo también, lo que vimos en Mar del Plata, lo que vieron los chicos luego en Mar del Plata también. Pero quiero hacer, como decían en la convención nuestra años atrás, vamos a hacer un mensaje informe. Porque varios hermanos me dijeron, pastor, ¿va a contar algo de España? Pastor, ¿va a contar algo del trabajo que han hecho después? Y la verdad que si yo me largo a contar todo, o si lo dejo pasar mucho tiempo para después contarlo, medio que se pierde la esencia. Así que los que vinieron lo aprovechan, los que no vinieron se lo pierden. ¿Qué va a hacer? Pero quiero contarles algunas cosas que a mí me hace sentir lo que dije al principio, que viene un tiempo extraordinariamente bueno. Lo que vemos en el Espíritu, lo que sabemos que está pasando en distintos lugares del mundo con la Iglesia de Jesucristo, hermanos, es para entusiasmarnos. Creo que viene un tiempo que todavía no hemos vivido, que en algún momento vamos a empezar inclusive a ver cosas que están en el libro de los Hechos de los Apóstoles y que por muchos años hemos dicho, ¿por qué en aquel momento pasaban y no pasan hoy? Pues viene ese tiempo donde van a empezar a pasar cosas mucho más extraordinarias que lo que hemos visto. En este último viaje a España, lo primero que viví fue participar de un retiro en Madrid, un retiro de 3 días, organizado por un grupo que se llama, conforme a la sigla en inglés, AFI, que traducido en castellano es Comunión Apostólica Internacional. Ese movimiento apostólico realiza un encuentro al año en distintos países. En esta oportunidad coincidió que se hizo en Madrid. Me invitó el pastor Carlos Mraida, que iba a estar presente allí. Es un encuentro que se va rotando, cada año se hace en un país distinto. Y en esta oportunidad se hizo en un lugar que se llama El Escorial. No me voy a detener para contarle todo lo que es, pero esto es un monasterio. Es un complejo que incluye un palacio real, una basílica, un panteón, una biblioteca y un monasterio que se encuentra instalado a unos 40 kilómetros de la ciudad de Madrid. Un lugar que fue construido por el año 1530, 1560. El palacio fue residencia real española y la basílica es el lugar donde sepultan a todos los reyes de España. Y allí hay un monasterio y hay un lugar de retiro donde nosotros estuvimos. Así que estuvimos bien católicos. Dicen que fue ideado por Felipe II en su tiempo. Y nos contaban que el propósito escondido que él tenía es que lo cuidaran después de su muerte. Y por eso mandó construir eso. Y la verdad que hay que tener plata para que te cuiden después de la muerte, cuiden tus gusanos y todo eso, en un lugar tan caro. Muy bien, pero en este encuentro de este grupo de esta Comunión Apostólica Internacional se propone reunir a los ministerios apostólicos de todo el mundo para reflexionar y entender y expandir el ministerio apostólico, llevando el evangelio del reino de Dios a todas las naciones, haciendo discípulos. Ese es un poco el propósito. Allí estuvieron presentes, como le dije antes, Carlos Mraida, Jorge Mitián, un italiano muy reconocido porque en su templo, en la localidad de Caserta, en Italia, estuvo Francisco, y eso ha traído un revuelo internacional espectacular. De hecho, en el sur de España teníamos programado un encuentro con los pastores de toda la provincia de Cádiz, donde íbamos a estar Carlos Mraida y yo predicando. Había un sábado a la mañana un encuentro en el que predicaban en este orden, por eso lo menciono así. Primero iba a predicar yo, luego Carlos. A la tarde había un encuentro de iglesias y en el mismo orden íbamos a predicar. El domingo siguiente íbamos a recorrer iglesias. Y un pastor de allí lo vio a Carlos en un mensaje predicando en un encuentro de católicos evangélicos y vio la foto de Carlos con el Papa. Y nos bajaron la cortina y nos suspendieron todo el evento. Así que esto es lo que pasa con un hombre como Giovanni Treatino.
que es el pastor italiano de esta localidad, que se atrevió a llevarlo a Francisco. Y quiero decirles que después de haber charlado con él y después de haberlo escuchado, me di cuenta que no son, como equivocadamente se cree, gente con una pasión ecumenista, nada que ver. Son gente que han entendido, equivocados o no, pero esta es la convicción que tienen, lo puedo hablar con Carlos Mraida, que en la presencia de Dios no hay separación de denominación, y que puede haber católicos muy bien comprometidos con el Señor. De hecho, conocí a algunos que uno los escucha y tienen un fluir en el espíritu que uno dice, lo escucha y uno dice, qué lindo sería que hubiera varios evangélicos con la misma pasión. Pero dicho esto, quiero decirles que en este encuentro, ¿por qué se los estoy contando más o menos en detalle? Porque tuve una doble sensación. Después de haber participado de ese encuentro, por un lado me sentí muy pequeño, desubicado, porque dije, ¿qué hago yo en medio de toda esta gente? Pero a la vez entusiasmado, porque dije, si esto lo están viviendo ellos, ¿por qué no lo vamos a vivir nosotros también? Conocí a un hombre de la India que predicó en esos días. No me pidan los nombres porque los nombres son complicadísimos, pero de manera muy natural, no como haciendo alarde del asunto, de manera muy natural, nos contó que tiene 1000 iglesias distribuidas entre Asia, Europa y África. 1000 iglesias, ¿no? Y te lo cuenta así como diciendo, compramos 5 caramelos, ¿no? De manera muy natural, y diciendo que las metas que tienen para los próximos años, no habló de números, pero dijo, tenemos muchas más iglesias que establecer. Y yo lo miraba como diciendo, Dios mío, ¿qué hago aquí? Conocí a otro hombre, un africano. ¿Cuántos conocieron a Jean-Baptiste? Bueno, Jean-Baptiste era rubio al lado de este hombre, ¿no? Imagínense lo que era. Y ese hombre, de un país africano, en un momento, en un break del encuentro, estaba en un rincón y se quedó dormido. Y el que lideraba el encuentro me dice, vení, vení. Un español extraordinario, después les voy a contar. Me dice, vení, ¿ves ese hombre? Sí. ¿Viste cómo duerme? Sí. ¿Sabes por qué duerme? Pues está cansado. Sí. Dice, bueno, ese hombre, una vez al año, hace un encuentro de ayuno y oración, reúne 1 millón de personas. Entonces Carlito Mraida me dice, cuando yo me enteré, yo dije, esto dibujan muy bien los números. Y Jorge Mitián, otro argentino, dice, no lo dibujan, yo estuve allí, yo vi eso. 1 millón de personas. En el mismo encuentro estuvo un pastor de Indonesia que con una claridad sorprendente explicó lo que es el ministerio apostólico. Hermano, ustedes no saben, no tengo tiempo para describirlo, pero lo hizo con tanta claridad que dije, gloria a Dios, porque la iglesia de Cristo tiene que recuperar este ministerio apostólico encomendado por el Señor Jesucristo. Este hombre de Indonesia, una iglesia de 100.000 miembros. Así que yo iba sumando números y dije, Dios mío, ¿qué hacemos acá? Carlito Mraida me dice, a mí me pasó lo mismo, yo me sentí totalmente desubicado. Conocí a Henry Svensson, un pastor de Suiza, pero que está pastoreando España, en Madrid. Me mandó a su hijo a buscarme al aeropuerto, me llevó a su casa, me atendió con una calidez extraordinaria. Un hombre que me dijo, cuando tuvimos oportunidad de compartir mucho de manera personal, me llevó a su casa, me dijo, ahí tenés un departamento, me dio un baño, me dijo, haz lo que quieras. Y después estuvimos hablando mucho y me dijo, después de haber compartido, te quiero pedir que le mandes un gran abrazo a tu iglesia. Así que reciban el abrazo de este hombre que ustedes no conocen, pero me dijo, tenés que hacerlo. Conocí a otro pastor que tiene una iglesia en Fuerteventura, que es una de las Islas Canarias, un hombre con 2.000 miembros en su iglesia. Ya dije, bueno, ya vamos un poquito más cerca.
Pero ese hombre predicó un mensaje extraordinario. El centro de su mensaje fue: la iglesia cristiana nació como un movimiento y los cristianos nos hemos ocupado de convertirla en un monumento y hemos dedicado tiempo a mantener el monumento, de manera que los recursos económicos, los recursos humanos y todo lo dedicamos a mantener vivo el monumento. Y llegó el tiempo en que Dios nos destruye el monumento para que volvamos a trabajar como un movimiento apostólico que llegue con el evangelio del reino a las naciones de la tierra. Ese era el centro del mensaje. Entonces, como les decía, dos cosas me pasaron. Me sentí humillado, me sentí pequeño, me sentí desubicado, pero a la vez me sentí desafiado y motivado y entusiasmado. Algo interesante para destacar: ninguno de esos ministerios ni países representados tienen, esto fue lo extraordinario, tienen lo que Dios le ha dado a la Iglesia Cristiana Argentina. Y aquí no es para que nos sintamos orgullosos, es simplemente para que valoremos que así como Dios a otros los ha hecho crecer numéricamente y nosotros nos sentimos desafiados para crecer de la misma manera, a la Iglesia Argentina Dios le ha dado una encomendación y le ha dado una gracia que no tienen los otros países del mundo. Yo se lo había escuchado decir esto al pastor Carlos Anacondia, se lo había escuchado decir a Jorge Mitián, nunca había entendido lo que ellos me decían, pero cuando escuché de hombres que están allí, que lo invitaron a Carlos Mradia y a Jorge Mitián para que hablen de lo que tiene la Iglesia Argentina que ellos no tienen, ¿saben qué? Que no hay un solo país en el mundo donde la Iglesia tenga tan desarrollado y avanzado el sentido de unidad de la Iglesia. Esto es lo que Dios ha trabajado con nosotros. Por eso es que nos buscan para que vayamos, hablemos de esto, porque todos dicen que conforme la palabra de Dios, el día que pueda manifestarse la iglesia de manera práctica en la unidad, el evangelio de Dios se extenderá como un trámite en el que hacer discípulos no costará tanto como cuesta hoy. Así que esto fue, lo estoy contando rapidito porque quiero ir al centro del mensaje, pero esto fue lo que viví en este encuentro en Madrid. De allí me fui al sur de España, donde la realidad es totalmente opuesta. Si yo me sentí desubicado y humillado en ese lugar, no puedo ni pensar lo que hubiera sentido un pastor del sur de España. Porque usted viene de escuchar de millones de personas convirtiéndose a Cristo, de miles de iglesias estableciéndose en distintos lugares, y usted llega al puerto de Santa María. Qué lástima que no están Mariela y Lolo hoy porque podrían confirmar lo que voy a decir, donde usted se encuentra con una iglesia bautista. Esto para humillarnos más a nosotros también. El cartelito en la puerta, si usted va a un consultorio médico aquí, para enterarse quién es el médico, usted se tiene que acercar y le diga, el doctor, ajá. Bueno, ese cartelito es grande al lado del cartel de la iglesia bautista en el puerto de Santa María. En este momento se congregan el pastor, la esposa y dos hermanas. No voy a hablar de ese tipo de cosas mucho, simplemente destacar que en general, salvo en Puerto de Santa María, la iglesia El Renuevo, que pastorea el pastor Miguel Muñoz con su esposa, y alguna iglesia más que está empezando a despertar, así es la situación en el Puerto de Santa María. Dicho esto, quiero, por supuesto, transmitir los saludos del pastor Miguel Muñoz, de su esposa, a la iglesia y de toda su congregación, que están muy agradecidos por el trabajo que estamos haciendo en conjunto y por el aporte que nosotros hacemos como ministerio allá. Rapidito les cuento, porque después quiero llegar al centro del mensaje de hoy. Rapidito les cuento cuál es el acuerdo que hemos alcanzado o los trámites que hicimos allí. Como nos dimos cuenta que estábamos pagando un alquiler excesivamente alto por un local que no estábamos usando adecuadamente, dejamos de alquilar el local que teníamos, que incluía 2 locales bastante importantes en el centro de Santa María, trasladamos la ONG al local de la iglesia El Renuevo y hemos rediseñado la utilización de los recursos que enviamos desde Argentina. No sé si todos saben, pero estamos enviando mensualmente 900 euros a España, lo cual para aquí es un esfuerzo bastante importante. Y entonces lo que terminamos arreglando con ellos en un plan de 5 años es que los recursos que llegan este primer año
vamos a hacer con parte de ese aporte, un aporte para el sostén pastoral que están viviendo de lo justo para abajo, muy precariamente. Así que parte de nuestro aporte, como ellos están atendiendo la ONG nuestra, vamos a dedicarlo al sostén pastoral y el resto para el programa de trabajo de la ONG, que está enfocándose en este tiempo fundamentalmente en un banco de alimentos y en auxilio a personas necesitadas, especialmente ancianos. Y están rediseñando un trabajo con niños. No puedo detenerme a contarles más cosas al respecto. Lo concreto es que tanto ellos como nosotros estamos muy entusiasmados con lo que viene. Viene un tiempo hermoso, la iglesia, el renuevo está creciendo, la gente que está siendo tocada por la ONG están siendo evangelizados porque ellos tienen un perfil evangelístico muy fuerte, de manera que este es un poco el trabajo que estamos haciendo allí en España. Muy bien. Cuando volví de España, enseguida salimos en otro viaje, recorrimos Choel, Coronel Pringle, Tres Arroyos, Mar del Plata, Chivilcoy, en una gira apostólica y con frutos hermosos en Chivilcoy pasaron cosas muy extraordinarias y pronto volveré a viajar porque ahora en julio vamos otra vez a Coronel Pringle y de allí con el hermano Matías Ferrari de Argentina Oramos por Vos voy a hacer una gira por Cuyo, voy a Mendoza, San Juan y San Luis trabajando con pastores. Esto para que estén informados y paso a contarles simplemente que la experiencia del día de ayer en Choel, ¿hay algún hermano que fue ayer a Choel? A ver, levanten su mano. Mire allá atrás. Los que fueron a Choel ayer, creo que éramos 25, 26 hermanos, fue una experiencia extraordinaria. Un grupo de hermanos con Luis y un matrimonio de General Roca, estuvimos orando en el terreno, estuvimos orando en la orilla del río, nos subimos después con todos los hermanos que fueron a un monumento que está antes de llegar a Choel, nos encontramos el camino, nos metimos, estuvimos, miren, hermanos, yo creo que ayer, si hubiera estado Goliat allí, nosotros éramos los David que le asestamos una piedra en el frente, en el medio de su frente y volteamos un principado que estaba dominando la ciudad de Choel, de Darwin y todos esos lugares. Así que creo que con la oración del pueblo de Dios fue algo extraordinario. Y el trabajo que hicieron los jóvenes, gloria a Dios. El trabajo que hicieron los hermanos y particularmente los jóvenes que fueron fue extraordinario. Huguito Gatica, ¿dónde estás? Hugo Gatica con Lolo salieron y cuando volvieron y en la tarde compartimos los hermanos de la iglesia menonita, nos dieron un salón para que pudiéramos estar allí. Llegamos, oramos, salimos, almorzamos allí, tuvimos un tiempo de evaluación y a la hora de evaluar, no sé si fueron 40 o 50 encuestas que tenemos con contactos para el trabajo que vamos a seguir haciendo en Choel. Pero Huguito dice, yo tengo que contar que a nosotros se nos convirtieron 6 personas. 6 personas aceptaron a Cristo. Hermano, dije que 6 personas aceptaron a Cristo. Ayer, 6 o 7. 6 o 7. Matías y Ezequiel les tocó una experiencia más dura porque se metieron en una peluquería a predicarle el evangelio a unas mujeres. Y Matías dice, fue bien áspera la experiencia nuestra, porque mientras Ezequiel le hablaba a una, a mí había otra que me decía que éramos unos caraduras. Pero salieron entusiasmadísimos. ¿A dónde están los hermanos que fueron ayer a Choel? De nuevo levanten su mano. ¿Cuántos quieren volver? Uno quiere volver. ¿Cuántos quieren volver? ¿Sí? Díganlo con voz alta para que la gente se entere. Fue extraordinario. Así que hermanos, venimos de experiencias extraordinarias. Así que con este antecedente de cosas extraordinarias que están ocurriendo, que van a seguir ocurriendo, yo quiero decirles que nuestras acciones en la vida responden a las convicciones que sostenemos y la actitud con que asumimos nuestras acciones manifiestan o reflejan el carácter que nosotros tenemos. Y como la palabra de Dios nos dice,
afirmamos esto, nosotros tenemos la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo es tener el carácter de Cristo impreso en nosotros. Según el diccionario, convicciones son, y es bien amplio el concepto, pero el diccionario de la Real Academia dice: convicción es la idea religiosa, ética y política a la que está fuertemente adherido una persona. Personalmente creo que las convicciones son el fundamento que le dan sustento a nuestras acciones. Y en ese sentido, la palabra actitud, también tomada del diccionario, habla de una disposición del ánimo manifestada de algún modo. Por eso se habla de actitud benévola, pacífica, pusilánime, amenazadora, etcétera, etcétera. Y quiero decirles, hermanos, que convicción y actitudes son las que nos hacen falta en este tiempo. Creo que la generación que viene para predicar el Evangelio, para hacer discípulos, para hacer crecer la iglesia, tiene que tener estos atributos muy claros y se tienen que manifestar de manera clara en la práctica. Nosotros no podemos presentarnos a predicar el Evangelio por las dudas. Nosotros vamos con convicción y con actitudes. Esto fue lo que yo vi ayer en los hermanos que salieron en Choel. Todos volvieron y dijeron: la gente está abierta, escucha lo que nosotros le decimos, estamos entusiasmados, creemos que vamos a tener una obra hermosa aquí. Todos salieron dispuestos a decir que el Evangelio funciona. Ahora bien, se puede tener las mejores convicciones y fundamento de la vida, pero manifestarlas con una actitud no coincidente con las mismas. Y vemos algunos ejemplos. Miren, cuando yo miro en la Biblia a David y a Saúl, no entiendo, si lo quiero interpretar racionalmente, por qué Dios lo eligió a David y lo desechó a Saúl. Claro, después la Biblia me lo explica. ¿Por qué? Porque Saúl era un buen tipo. Y no se rodeó de gente como la que se rodeó David. No se le pueden señalar, por lo menos la Biblia no registra sobre Saúl las cosas que sí se dicen de David. Saúl no mandó matar a ningún tipo para quedarse con su mujer. Saúl no se rodeó de delincuentes como los que se rodeó David. Porque estos valientes de David, cuando uno lee bien acerca de ellos, uno encuentra tipos que eran verdaderamente asesinos en algunos casos. Uno de ellos, cuando estaba Saúl en una cueva y David estaba acá y lo vieron a Saúl que lo andaba persiguiendo a David, uno de ellos le dijo a David: ahora es el momento, mátalo. Matar para ellos era un trámite. A Saúl no se le encuentran ese tipo de personas, aun cuando era un guerrero, y ustedes saben los antecedentes de Saúl. Pero el problema de Saúl, después entendí muchas más cosas, por supuesto. El problema de Saúl, ¿saben cuál era? Que era un tipo de convicciones pero sin carácter. Cuando iba a ser presentado como rey a su pueblo, ustedes saben que él fue enviado por su padre a buscar unas burras que se le habían perdido y terminó encontrándose un reino. Porque en el camino fueron a ver a Samuel y Samuel le profetizó que iba a tomar el reino. Pero la cobardía expresada en sus actitudes, él encontró el reino, pero por su cobardía expresada en sus actitudes, lo perdió. Las actitudes son el reflejo del carácter de una persona. A su vez, el temor, el miedo muestran la debilidad del carácter de una persona. La debilidad de carácter expresada en el temor oculta el verdadero potencial depositado por Dios en la vida de una persona. Fíjense, el día que Saúl iba a ser presentado como el rey, como el hombre que reinaría sobre esa nación, terminó escondido. Dice la palabra de Dios: haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y lo buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón, y respondió el Señor: he aquí, está escondido entre el bagaje, entre el equipaje. Entonces corrieron, lo trajeron allí, y puesto en medio de ellos, desde los hombros para arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto
al que Jehová ha elegido y no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡viva el rey! Cuando debió esperar a Samuel para que ofreciese sacrificio, él debía esperar que llegase Samuel conforme lo que Dios le había indicado. Pero su temor lo hizo cometer el error que lo llevó a perder el reino. No estuvo dispuesto a esperar. Samuel dijo: ¿qué has hecho? Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migma. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra nosotros, contra mí, a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Dios. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Es decir, estaba temblando, no sabía qué hacer. Vos no llegaba, me había dicho que vendrías el séptimo día, se hacía la hora del sacrificio, no llegaba. Yo tuve miedo porque teníamos a los filisteos rodeándonos y por eso ofrecí un sacrificio, cosa para la que no estaba habilitado. ¿Por qué hacemos lo que no tenemos que hacer y dejamos que hacer lo que Dios nos ha mandado hacer? Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado, pues ahora hubiera confirmado tu reino para siempre. Mucha gente pierde lo que Dios le ha dado porque en un sentido incorrecto de administrar los dones y las gracias dadas por el Señor, desechan lo que tienen y escogen hacer y usar lo que no tienen. Si Dios te ha dado el don de maestro, no pretenda ser profeta. Si Dios te ha hecho profeta, no pretenda ser evangelista, lo cual no quiere decir que no haya tiempo para evangelizar y para enseñar. Pero ¿por qué imitar y hacer lo que otros hacen cuando Dios te ha dicho la manera en que lo tienes que hacer y para aquellos que tienes que usarlo? Ahora Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Su debilidad de carácter le llevó a perder el reino. Cuando Goliat amenazaba al pueblo, se paró y dio bases a los escuadrones de Israel diciendo: ¿por qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros, etcétera, etcétera. Todos conocemos esto. Oyendo Saúl y todo Israel las palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron miedo. Ahí entendí por qué, entre otras cosas, la palabra de Dios es clarísima en el capítulo 13 y 17 de 1 Samuel, la desobediencia de Saúl. Pero yo no sé si hubiera escogido a David con los antecedentes de David. Me pasa lo mismo cuando leo en Hebreos 11 acerca de Rahab. Digo, Rahab está entre los héroes de la fe. Conforme los patrones evangélicos que tenemos, nosotros no hubiéramos puesto a alguien en el liderazgo con esos antecedentes. Y si Dios, el Señor lo escoge. Pero claro, cuando Goliat amenazaba al pueblo y Saúl temblaba, mientras Saúl y el pueblo de Dios estaban llenos de miedo, David sale al ruedo y le dice a Saúl: Señor Saúl, don rey, don rey, usted que ha sido puesto como rey, no desmaye su corazón, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Y al filisteo le dijo: tú vienes con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has provocado. Jehová te entregará en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy a los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Este era el centro del asunto. Y escuche esto: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él ha entregado a este pueblo en nuestras manos. Los dos mensajes encerrados aquí que David fueron: número uno,
toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Hermanos, para el tiempo que viene, si hay algo que nosotros tenemos que lograr con nuestro ministerio, esto es lo mismo que decíamos cuando buscamos un nuevo Pentecostés, las lenguas que vamos a hablar, el lenguaje, los dialectos que Dios nos habla, que nos tendrá que dar para que podamos explicarle a la gente, será un mensaje, el mensaje bíblico expresado con las palabras que la gente lo pueda entender. Y en el mismo sentido, el propósito es que, como dice en el libro de los Hechos, conozcan de las maravillas de Dios. Y según dice David aquí, coincidentemente expresado con otras palabras, que toda la tierra sepa que hay Dios en este lugar. Y el segundo mensaje, el pueblo de Dios se enterará que Dios es el que pelea por nosotros. Ayer en Choel, oración en distintos lugares, terreno, Ribera del Río, monumento de ese monumento, cuando usted va llegando a Choel, está a mano izquierda, un monumento alto. Muchas veces me pregunté qué hay allí. Ayer encontramos un camino y nos metimos. Y fuimos hasta arriba. Es un monumento que en uno de sus lados tiene sobre relieve grabada la imagen de los aborígenes de aquella época. En otra cara está un escrito que dice en honor a Julio Argentino Roca por la conquista del desierto, con un rostro allá arriba que uno imagina que tiene que ser un homenaje a él. Y del otro lado están las imágenes de los inmigrantes que tomaron la tierra. Entonces, ayer le clavamos una piedra en la frente de Goliat, el Goliat que se erige en ese lugar y en los distintos lugares a la orilla del... Miren, ¿saben? Escuchen, por eso estoy entusiasmado por las cosas que van a pasar. Cuando hace 2 años atrás, creo, fuimos con Jaime y con alguien más a ver nuestro terreno en Choel, la verdad que tuvimos que empezar a pedir perdón por haber sido tan malos administradores de lo que Dios nos había dado ahí. 4 camionadas de basura sacamos de lo que la gente tiró allí. Pagamos 3.500 pesos porque vino una máquina, levantaba, cargaba un camión, 4 camiones de basura. Pero no me pregunte qué basura, porque me voy a poner a dar detalle y no tengo ganas. Encontramos cualquier porquería. 4 camionadas de basura. Hace unos meses, en el mes de marzo, fuimos con Jaime y un hermano de Roca a orar a Choel, un poco planificando este tiempo que tuvimos ayer. Cuando llegamos al terreno, el terreno estaba limpio, pero los yuyos eran así de altos. Así que estaba el pastor Rafael Estabile allí con otro hermano. Y dije, Rafael, ¿podés conseguir a alguien para que nos limpie? Y el mismo hermano que estaba allí hizo la limpieza del terreno. Ayer fuimos. La llegada al lugar fue un impacto en mi espíritu. Porque en el sector de adelante y todo ese camino que estaba lleno de basura, hay un pastito verde hermoso aquí. Así. Dije, Señor, esto es proféticamente la señal de que viene un tiempo nuevo, donde hubo mugre y donde hubo muerte, hoy hay vida y se profetiza vida hacia adelante. Así que bendito sea el Señor, tengo la expectativa preciosa de que esto que hicimos ayer es simplemente haber puesto un pie y haber clavado una señal para decir, aquí va a haber una obra extraordinaria y vamos a manifestar el evangelio del reino de Dios en esa ciudad. Amén. Entonces aplauda al Señor porque viene un tiempo precioso. Eso es convicción. Eso es convicción y es la manifestación clara del carácter de Dios. Cuando Caleb, fíjense lo que es convicción y carácter. Enseguida termino. Cuando Caleb, junto con Josué, fueron enviados por Dios a reconocer la tierra, este hombre tenía 40 años. Y en ese entonces recibió la promesa, la tierra que pise tu pie será tuya. Cuando tenía 85 años, lo vio a Josué y le dijo, Moisés me dijo que esa tierra es mía. Tengo 85 años
y él dijo, estoy dispuesto a tomar mi tierra, porque mantuvo firme e invariable su actitud a los 80 como a los 40. Eso es convicción y eso es actitud. Los hijos de Judá vieron que a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, dijo, tú sabes lo que Jehová le dijo a Moisés, varón de Dios, tocante a mí y a ti. Yo era de edad 40 años cuando Moisés, tu siervo, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y le traje las mejores noticias como sentí en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo el mandamiento de Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo al Señor. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir estos años, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, yo soy de edad 85 años. Y dice, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió, lo cual era mi fuerza entonces. Tal es mi fuerza ahora para la guerra y para subir y para entrar. Dame ahora este monte que Dios me había dado. La misma convicción, la misma actitud, la misma fuerza que tuviste al principio es la que Dios quiere que tengas hoy para la tarea que Dios nos ha mandado a hacer. Amén. Eso es actitud, eso es convicción, eso es lo que hace falta. ¿Qué hablar, qué decir de una mujer como Esther? Esther, ustedes saben que fue la mujer que finalmente Dios usó para salvar al pueblo judío cuando unos sátrapas sinvergüenza hicieron decretar que todos los judíos fueran exterminados. Y el tío de ella, estoy relatándolo para no ponernos a leer, Mardoqueo, cuando ella le contó que iba a interceder por el pueblo delante del rey, había una ordenanza, un decreto, algo así, que decía que no podía entrar nadie al patio del rey si el rey no lo llamaba. Y Esther dijo al tío, yo voy a ir. El tío le dijo, ¿te crees que vas a salvarte vos simplemente porque seas la reina? Ella dijo, no importa, yo voy, y si perezco, que perezca. Eso es convicción y eso es actitud. Pablo diría, si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si lo hago de mala voluntad, de todos modos la comisión me ha sido encomendada. Viene un tiempo extraordinario, pero necesitamos gente con convicción y con actitud que se plante y diga, como lo hicieron los hermanos, hayan hecho él. Porque salimos y yo dije, ¿cómo van a hacer para contactar a la gente? Porque la gente está metida en los negocios. Germán también fue. ¿Y cómo van a hacer? Y volvieron y contaron, sí, nos metimos en los negocios y le hablamos a la gente. Era difícil porque la gente estaba comprando. Pero les pedimos un minuto y la gente estuvo dispuesta. Y no importa que estaban comprando, en un minuto le explicamos lo que anduvimos haciendo. Y la gente del negocio nos miraba y nos decía,